Amén. Efesios 4, 11 y 12. Amén. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Vamos a leerlo juntos. Son 2 versículos nada más. Y hermanos, vamos a leer entonces, dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que noten, hermanos, parte donde dice ahí el versículo 12, para la obra del ministerio, ¿verdad? Y hermanos, no hay tarea más importante para un cristiano, o no debería existir tarea o obra más importante para un cristiano que servir a Dios en la obra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano presente. Señor, en esta tarde nada más te queremos pedir, Padre Celestial, que te reúnas con nosotros. Tú has prometido que donde se congregan 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, queremos solamente darte honra, gloria, alabanza, porque solamente tú eres merecedor. Señor, queremos ser instrumentos en tu mano, que podamos, Señor, anunciar todo lo que tú has hecho por nosotros, dar testimonio de ello. Y Padre Celestial, queremos también seguir adelante confiando en todas tus promesas, y para que podamos, Señor, seguir adelante llevando adelante la obra del ministerio que tú nos has dejado para hacer, Señor. Te suplicamos por cada hermano que está escuchando en la radio, Señor, por aquellos que no pudieron estar entre nosotros. Señor, tú bendíceles de igual manera. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, servir a Dios es algo maravilloso. Si realmente nosotros entendemos a plenitud lo que es servir a Dios y cómo Dios, por medio de las personas que escoge, ¿verdad?, por medio de sus escogidos, puede hablar a los corazones de los perdidos, a los corazones de las personas que se aferran a negar que no hay un Dios, a las personas que toda su vida han vivido engañadas, ¿verdad?, y han estado bajo la potestad de Satanás. Lo único, hermanos, que nosotros debemos y deberíamos hacer es ponernos disponibles para Dios. Y de verdad tener un corazón, hermanos, de que lo que estamos haciendo es real. Lo que estamos haciendo, hermanos, vale la pena, que es algo que realmente creemos por fe. Y no es nada más algo, hermano, como que venimos y nos sentamos y escuchamos, cantamos y ya, nos fuimos. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos entender que esta obra del ministerio es realmente importante, es realmente necesaria y tiene que ser una realidad, hermanos, en cada una de las vidas de nosotros. Independientemente, hermanos, de lo que escuchamos en el mundo, de lo que oigamos de decir de otros, porque hay muchas veces, hermanos, que aún cristianos en su amargura, en su incredulidad, en su decepción, comienzan a hablar mal de las cosas de Dios. Y nosotros debemos estar firmes, hermanos, no solamente contra las acechanzas del diablo, sino también firmes contra aquellos que una vez han probado y han deleitado lo grande y maravilloso que es Dios, y que ahora están fuera de la voluntad de Dios y comienzan a hablar de su amargura, ¿verdad? No permitamos, hermanos, que lo que dicen otros acerca de la obra del ministerio impacte o influye en nuestro servicio a Dios.
nosotros, hermanos, no importa cuán difícil sea la tarea, podemos estar seguros que Dios nos puede dar la fuerza para ir adelante y crecer cada día más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su voluntad y así, hermanos, ministrar a otros, ¿verdad? Para poderles enseñar qué dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios ahí en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos a veces, hermanos, dependiendo de nuestra fuerza, de nuestra habilidad, de lo que nosotros podamos hacer para ir adelante haciendo la obra de Dios, pero es necesario que ya entendamos que no se trata de la obra de nosotros. Es la obra de Dios y si se va a llevar adelante necesitamos nada más ponernos disponibles en sus manos para que el poder de su fuerza sea la que haga la obra, ¿verdad? Ayer estando predicando, ¿verdad? Estábamos ahí testificando y siempre hay ataques, hermanos, y empezamos a testificar ahí a unas personas y empezaron a escuchar. Pero luego empezó, una persona me interrumpió y dijo, discúlpeme que lo interrumpa. No, nosotros no queremos oír de eso, nosotros ya sabemos, nosotros eso. Y hermanos, uno a veces se frustra cuando las personas no quieren escuchar. Se frustra cuando, ¿verdad?, la gente piensa que le estamos haciendo un mal o le queremos hacer un mal. Al llevarles la palabra de Dios, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque hemos entendido que cuando no quieren, hermano, pues no los vamos a forzar tampoco. No los vamos a forzar y pues en aquel día van a dar cuentas, ¿verdad? Lo único que nosotros debemos hacer, y se siente uno mal, hermanos, porque uno quisiera que esas personas conocieran la verdad y supieran lo grande, lo bueno, lo maravilloso. Esa persona se burló ayer de nosotros, ¿verdad? Que yo tengo 3 mujeres y que estos son mis niños y bueno, unas cosas que nos dijo ahí. Pero gloria a Dios, hermanos, porque uno a veces, ¿verdad?, en medio de todos esos ataques entiende que la lucha, la batalla es real. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante. Cuando hay dificultades, ¿verdad?, cuando viene la frustración, cuando viene el desánimo, la impotencia, hermanos, a veces de no poder llevar adelante un ministerio, entonces, hermanos, es necesario doblar rodilla, pedir a Dios fuerza, pedir a Dios que no caigamos en desánimo, pedir a Dios, hermanos, que diligentemente, ¿verdad?, que nosotros más que nunca confiemos en las promesas que Dios nos ha dicho que tiene para Él, ¿verdad? Y que vayamos a Él en oración y en su palabra, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allá en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que estamos sin fuerzas, estamos desanimados por a veces la frustración de que a veces queremos ir adelante y parece que no se puede, pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos recuerda que no es en nuestras fuerzas, es en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y también, hermanos, dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué podremos hacer, hermanos, si en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de estar en un ministerio tiramos la toalla? Pues, hermano, ahí sí definitivamente ya perdimos la guerra, perdimos la batalla. Si permanecemos, dice la Biblia, que Él es, ¿verdad?, nuestro fiel ayudador. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Lo único que tenemos que tener en mente es que seguir adelante a pesar de las luchas y de todos los ataques que vienen a nuestra vida. Y para eso, hermanos, necesitamos tener en cuenta qué dirección y qué rumbo vamos o queremos llevar, ¿verdad? Dios ha marcado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que Él preparó obras para que anduviéramos en ellas, una vez siendo salvos. Pero, hermanos, muchos de nosotros no tenemos claro
y definido el propósito por el cual Dios nos ha llamado. A veces no nos involucramos en un ministerio porque no tenemos claro, no entendemos el propósito que Dios nos ha dado de servir en la obra del ministerio. Y hermanos, hay veces que estamos nada más a la deriva. No nos involucramos en nada porque decimos, no, eso es para aquel, eso es para el otro. A mí no me ha llamado Dios, yo no sé qué quiere Dios hacer conmigo. Pero la verdad es, hermanos, que nosotros deberíamos involucrarnos, aunque sea en lo más mínimo, ¿verdad? Hay un antiguo dicho que dice, que se dice, ¿verdad?, que se usaba en los ejércitos que antes navegaban por el mar. Y ese dicho dice ahí que cuando una persona que es la que llevaba el timón de un barco no sabía para dónde dirigirse, decía que ningún viento le era bueno. Podría haber mucho viento, hermano, pero si no sabía para dónde iba, a dónde dirigirse, por mucho o poco que fuera el viento que le llevaba, porque recordemos que en ese entonces eran puros veleros que le llamaban, ¿verdad? Y era la manera en que se movían los barcos. Pero dice ese dicho, o que cuando esa persona no sabía a dónde dirigirse, no importaba qué tan fuerte era el viento, no llevaba rumbo ni dirección. Y hermanos, a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas y comenzamos, hermanos, a culpar a otros porque no tenemos rumbo, no tenemos dirección, no llegamos a ningún lado, ponemos excusas porque no hay, ¿verdad?, resultados. Y hermanos, es tiempo de entender que Dios quiere que cada uno de nosotros se involucre en la obra de Dios. Y hoy en día hay muchos métodos, ¿verdad?, de iglesias que están haciendo muchas cosas y llaman al mundo, ¿verdad?, lo atraen con métodos para que vengan a los pies de Cristo, pero hay veces, hermanos, que esos ministerios pueden ir adelante, ¿verdad?, por medio de esos métodos, pero nada más por un rato. Y lo que va a permanecer en la obra, hermanos, es que realmente tengamos ministerios basados y fundados en la palabra de Dios. Hay gente que nada más viene y le da un poquito le enseña ahí un poquito a las personas, ¿verdad? Les dan cualquier cosa y los tienen ahí un rato, pero se les acaba y ya se fueron. Lo que los va a mantener y a mantener en la iglesia, hermanos, es que realmente nosotros les demos el alimento de la palabra de Dios. Que puedan echar raíz y que puedan estar arraigados, hermanos, en la palabra de Dios. No en lo que les damos o en lo que, ¿verdad? Tristemente hoy muchos hasta los entretienen para que se queden, hermanos. Y dice la Biblia allá, acompáñenme, hermanos, en Timoteo. Debemos estar, hermanos, bien arraigados en principios bíblicos. Tenemos, hermanos, que tener claras las convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Y tenemos también que, hermanos, estar bien entrenados, bien preparados para presentar, ¿verdad?, defensa en contra de aquellos ataques que vienen en la palabra de Dios o aquellos que demandan, dice, razón de nuestra fe, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que aprender a escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra, estudiarla, hermanos. A mí es algo que, hermanos, me da mucha tristeza el día de hoy porque hoy, si somos sinceros, hermanos, lo podemos ver, claramente lo podemos ver. La gente no quiere estudiar la Biblia, no quiere estudiar la palabra de Dios. Le pesa estudiar la palabra de Dios, le pesa leer la Biblia. Este libro, hermanos, es el libro más traducido, más vendido, más abundante en el mundo, pero es el que menos se lee, es el que menos se entiende.
Y eso, hermanos, a mí sí a veces me causa, ¿verdad?, un poco de pesar, porque digo, quizás ese sea el motivo, hermanos, por cual no vamos adelante. Y empezamos a juzgar al ministerio del hermano, de la hermana, del pastor, del líder, pero nosotros mismos no estamos llenos de la palabra de Dios. Y debemos entender, hermanos, que es importante que nosotros estemos bien preparados. Mire 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. ¿Están ahí? 2:15. Y vamos a leer, dice, fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:15, yo estoy en 3. Okay. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Verdad, hermanos? Y si vamos a involucrarnos en el ministerio, hermanos, en la obra del ministerio, es quizás el requisito fundamental para que nosotros podamos ser efectivos en el ministerio, ¿verdad? No podemos, hermanos, hacer la obra del ministerio si desconocemos este libro. No podemos hacer la obra del ministerio, hermanos, si no podemos o no somos capaces de usar bien la palabra de verdad. Lo único que vamos a hacer, hermanos, es causar problemas, causar confusión, y vamos a empezar a meter ideas y métodos del mundo que no están en la Biblia. Pero por el contrario, si estamos escudriñando la Biblia, meditando en ella, el Espíritu que mora en nosotros, hermanos, Él se va a encargar de darnos visión, de darnos esas ideas que vienen precisamente de Dios para poder hacer la obra de Dios. Pero hermanos, yo digo, hermanos, ya vamos a dejar de culpar a quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, por qué avanzamos, por qué no avanzamos. Hermano, ponte serio en las cosas de Dios. Ora, escudriña la Biblia y quizás Dios te va a dar a ti la idea necesaria para ir adelante. Pero hermanos, a veces queremos llevar adelante la obra del ministerio basado en lo que vemos en otros. Es que a aquellos les está funcionando esto, es que aquellos están haciendo esto otro. Y lo queremos traer aquí, hermanos, pero ignoramos que hay veces que no nos ponemos a pensar que a ellos Dios les habló de manera personal. Dios les habló en una manera que en esa iglesia, en ese ministerio era necesario que hicieran así, pero no quiere decir que va a funcionar en tu iglesia o en tu ministerio. Y hermanos, estamos llegando a días donde las iglesias son una copia de otra iglesia. Y eso ya, hermanos, ya está mal, muy mal. Y debemos entender, hermanos, que esto ya no nos podemos quejar sabiendo esas cosas, hermanos. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Ahí hablaba de que use la palabra de Dios, que usa la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Y eso es, hermanos, para que Dios nos hable, escudriñarla. Pablo hablaba de la limpia conciencia, hermano, que él tenía en cuanto a eso, en cuanto al haber sido un hombre que manejaba o usaba bien la palabra de verdad. Vea Hechos 20, 26 al 28. Dice Pablo ahí en Hechos, ¿verdad? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido
anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y me gusta lo que dice ahí en el versículo 27, porque no he rehuido el consejo de Dios. Pablo sabía usar bien la palabra de verdad. Él, hermanos, a pesar de que andaba de un lado para otro y donde quiera que llegaba, él trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso a los lugares donde él llegaba. Él, aparte de todo eso, hermanos, seguía escudriñando la palabra de Dios. Seguía orando para que Dios le diera guianza, para que Dios le diera visión, qué es lo que quería Dios que hiciera. Y hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios habrá? ¿Cómo le habrá hecho Pablo para hacer todo lo que hizo? Hermano, quizás él lo único que hizo fue ponerse en las manos de Dios y ser diligente en la oración, en escudriñar la Biblia. Hermanos, dice la Biblia claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros nos llenamos de otras cosas, no solamente habla la boca, yo digo que también hace el cuerpo. Todo lo que llenamos, hermanos, eso es lo que nuestra carne va a querer hacer. Y a veces, hermanos, estamos frustrados porque no funciona todo lo que empleamos. Pero quizás, hermanos, como les dije, son copias, ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y es momento, hermanos, de que hay muchos métodos, ¿verdad? Hoy en día la gente, e incluso el gobierno lo sabe, y que está usando a las iglesias y les dice, mira, sabes que tengo muchas personas que están en probation, y necesitas darles unas 10 clases para que, pues, como que se calmen un poquito ahí, entiendan, y les enseñes un poquito el temor de Dios. Dales esas clases y yo te voy a dar dinero. Y así nos ayudamos, dicen ellos, ¿verdad? Pero hermanos, gente lo está haciendo nada más para recibir dinero. Y lo único que quieren es, no les importa si son salvos, no les importa si cambian, no les importa si ellos quieren pasarlos por esas 10 lecciones, recibir el dinero, porque yo lo necesito para mi iglesia, para hacer una iglesia más grande, más bonita. Y hermanos, estamos haciendo lo que Saúl, vendiendo las bendiciones de Dios, cambiándolas por algo más barato, ¿verdad? Los métodos hoy en día son muchos, pero los principios bíblicos, hermanos, en las iglesias son muy pocos. Los métodos siempre, si no funciona un método, cambiamos a otro. Y si no nos funciona así, le hacemos por este otro lado. Hermano, un principio bíblico se permanece, como dice la Biblia de Dios, permanece y así se va a usar. Y ese método bíblico, tarde que temprano, Dios lo va a usar y va a dar resultado. Pero va a ser un resultado bueno, hermano, que va a permanecer. No, ¿verdad? Algo pasajero, algo temporal. Esos métodos, hermanos, a veces son o no están fundamentados, hermanos, en los métodos bíblicos, en la palabra de Dios, pero es de lo que está lleno hoy en día las iglesias, hermanos. Y hermanos, esa es la situación por la cual las iglesias se han convertido, hermanos, o se están convirtiendo en simplemente centros de reunión. Porque uno se reúne, sí, se reúne, pero ya no hay un propósito legítimo, que es alabar, glorificar a Dios, llevar adelante la obra, ser guiados por Él, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, queremos que Dios obre en nuestra vida y en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, hermanos, debemos ponernos disponibles a lo que Dios nos esté guiando. Tenemos un pastor
Él nos puede ayudar, nos puede guiar. Pero más que nuestro pastor, hermanos, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces el que nos va a dar una respuesta definitiva y nos va a convencer de lo que Dios quiere que hagamos es esto o aquello, es el Espíritu Santo de Dios. Y a veces, hermanos, no hay dirección en nuestra vida, no hay rumbo, no hay poder, no hay resultado en nuestros ministerios, porque no estamos buscando a Dios. No estamos realmente haciendo la obra del ministerio de Dios. Y hacer, ¿verdad? Hay métodos que sí funcionan, pero hay otros, hermanos, adoptarlos no es algo sabio. Si nosotros nos decidimos o queremos, hermanos, adoptar los métodos del mundo, es abandonar, hermano, el compás que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para hacer la obra. Y eso es, hermano, hacer a un lado al Espíritu Santo de Dios y decirle, no, pues aquellos que hicieron aquella iglesia sí funciona, no te necesito ahorita, vamos a calarle con aquel método que está haciendo aquella iglesia, ¿verdad? Es abandonar, hermano, como ese que lleva el barco, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ahí? El timón. Es abandonar la dirección que Dios quiere que vayamos para ir en la dirección que otra iglesia va, ¿verdad? Y comenzar a ir a la deriva, hermanos. En estos días, hermanos, un ministerio eficaz y bendecido por Dios es aquel que se edifica sobre la instrucción, la guianza de la palabra de Dios, no en métodos del mundo, hermanos, ¿verdad? Ni en imitaciones, hermanos. A mí me llama mucho la atención que en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Dios habla a las 7 iglesias. Y no le habla solamente a una y le dice, ok, dile a todas las demás iglesias que esto es lo que funciona, que te imiten. Que hagan como tú estás haciendo. Hermano, si usted ve el capítulo 2 y 3, cada iglesia le da su alabanza, le da su reproche, pero también le dice, bien porque estás haciendo esto. Y Dios conoce cada iglesia local del Señor Jesucristo y sabe lo que necesita. Sabe qué rumbo y qué dirección necesita tomar. Pero a veces, hermanos, nosotros vemos una iglesia que está creciendo. Vamos a hacerle como aquellos. Y hermanos, eso no quiere decir, el que les esté funcionando a ellos no quiere decir que nos va a funcionar a nosotros. La iglesia, ¿verdad? De Efeso, de Esmirna, de Tiatira, cada una de ellas tenía problemas, tenía cosas que estaban haciendo bien, hermano, pero Dios les dice claramente lo que tenían que hacer y lo que tenían que dejar. Y hermanos, así es en nuestra iglesia. ¿Por qué no dejamos que Dios nos hable y nos diga por dónde quiere que vayamos? ¿Por dónde quiere que vayamos realmente? Y hermanos, y que nos pongamos disponibles cada uno de nosotros, hermanos, para que Dios nos hable y nos diga, esto están haciendo bien, esto están haciendo mal, recibirlo con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Yo estoy seguro que cuando dijo el ángel aquel, Juan escribe a la iglesia de esto, yo sé que tienes esto y esto, y les dio su reproche. Y cuando la leyeron los ángeles, dice, ¿verdad? Los pastores de las iglesias, recibieron esa exhortación, ese reproche con humildad para poder hacer un cambio, ¿verdad? Y hermanos, así debemos ser nosotros. Hay cosas que estamos haciendo mal a veces en nuestros ministerios. Y cuando alguien nos está diciendo, hermanos, recibamos la crítica, si se puede decir, la exhortación con humildad para poder hacer el cambio que Dios quiere que hagamos, ¿verdad?
Un ministerio, hermanos, eficaz y bendecido es el que va a ser edificado en la palabra de Dios, con la guianza de la palabra de Dios. Un claro ejemplo lo vemos allá, hermanos, en Mateo 7, 24 y 27. Vamos a verlo ahí. Mateo 7, 24 y 27. ¿Están ahí, hermano? Vamos a ver, déjeme ver. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Perdón, sí, estoy acá en el 6. Ok, el 24. ¿Están ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Nota, hermanos, que lo importante ahí dice que el que oye estas palabras y las hace. Esa casa estaba edificada sobre la palabra de Dios. Vino el río, la tempestad, vino todo aquellos vientos impetuosos, hermanos, y no cayó, permaneció. Y hermanos, al pensar en esto, al meditar en esto, estaba pensando, quizás es la manera o quizás es la razón por la cual muchas iglesias hoy en día, y hoy más que nunca, están cerrando, hermanos. No están fundadas en la palabra de Dios. Viene el problema, viene la tempestad, viene y hermano, como no tienen un principio, una base bíblica, caen fácilmente y se cierran. ¿Cuántos siervos de Dios, lo vamos a poner así, hermanos, que salen al campo o que salen de misioneros y realmente, hermanos, no los ha llamado Dios? Por eso yo digo, hermanos, está bien cuando nosotros tenemos, hay iglesias que animan mucho a los hermanos a salir, a hacer una iglesia, pero hermanos, hay veces que casi los obligan. ¿Y qué están haciendo? Causando la ruina de muchos allá, causando el mal testimonio. Mira que él se fue y no, hombre, ya no está en el ministerio, cayó. ¿Por qué? Porque no era de Dios. No era de Dios. ¿Por qué un ministerio no permanece, hermanos? Porque no es de Dios. Porque no se pasó tiempo en oración, escudriñar la Biblia, en buscar a Dios. ¿Por qué a veces, hermanos, nosotros nos frustramos de que nada funciona, o hacemos esto, lo otro, cambiamos, intentamos por aquí, intentamos por allá? Quizás, hermanos, es porque no hemos puesto diligencia en buscar verdaderamente la voluntad de Dios. Y, hermanos, es hora de que nosotros busquemos hacer la obra del ministerio. Ya, hermanos, vamos a dejar de hacer lo que yo pienso, lo que yo creo que funcionaría. Vamos a ir a buscar adelante la obra de Dios, la voluntad de Dios, y que Él sea el que bendice, hermano. Muchos de nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, y por eso quizás no hay resultado en nuestro ministerio, ¿verdad? Cada iglesia, cada ministro, cada hermano y hermana que tiene un ministro debe ser guiado personal e individualmente por nuestro Señor Jesucristo si quiere que ese ministerio vaya adelante. Pues
Él conoce, hermanos, mejor que tú y que yo lo que necesitamos. Él conoce mejor que tú y que yo lo que estamos haciendo mal. Él conoce mejor que tú y que yo, hermano, lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Y hermanos, a veces, hermanos, llegamos al punto de que nos frustramos y estamos, ¿verdad?, ahí culpando uno a otro. No funcionó porque porque aquel, porque el otro. Bueno, ¿no será porque nosotros no hemos sido diligentes en buscar a Dios? Humillarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué rumbo tomo? Enséñame en tu palabra. Ayúdame y de verdad tener ese corazón de decir, yo quiero honrarte y glorificarte con este ministerio. ¿Verdad? Apocalipsis 2, 3 y 4 vemos esas iglesias, hermanos, donde cada una de ellas recibe una exhortación. Y vamos a verlo nomás rápido, hermanos. No lo vamos a ver en detalle, pero fíjese conmigo, hermanos, qué dice ahí en Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso le dice, escribe al ángel Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado que a los que se dicen ser apóstoles y no los sos, y los has fallado mentirosos. Y luego dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y luego fíjese lo que le dice, hermano, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿no será que a nosotros nos falta tener amor por Dios, realmente un amor verdadero, genuino? A lo mejor tenemos muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas para Dios, pero dice la Biblia que si tengo mucha fe, todos los dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve, hermano. Ahora, vamos adelante. Dice allá en el versículo 8, la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas a Satanás, no temas, ¿verdad? Y le dice todo eso, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte. Hermano, viene la tentación, la prueba, y hermanos, quizás Dios está a punto de darnos la victoria. Y antes de eso, hermanos, damos la fidelidad a Dios. Y podemos ver a todas las iglesias, hermanos, lo que les dice Dios, ¿verdad? Pero ojalá que nosotros entendamos. Allá en Hechos 3, 1 al 9 dice, hermanos, que encontramos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Vemos una ilustración de cómo Dios puede hacer la obra, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Qué será lo que necesitamos hacer? Poner atención para que Dios obre. Hechos 3, versículo 1 al 9 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena y a la hora de la oración. Traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándolos en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hermano, precisamente lo primero que debemos hacer es ponernos en las manos de Dios.
ponernos completamente en las manos de Dios, hermanos. Conocer qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos, para ir adelante. ¿Verdad? Las armas, dice la Biblia, que las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces, hermanos, estamos queriendo utilizar cosas en el ministerio que Dios no ha mandado que se utilicen. Tenemos, hermanos, la palabra de Dios. Juan 5:39 dice: escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que necesitáis tener la salvación, ¿verdad? Y todas ellas son las que hablan de mí. Y luego dice allá en 2 de Pedro 1:19, dice, déjeme ver, 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos la palabra de Dios, hermano. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos, hermano, el recurso más importante que nos ha dejado Dios para poder tener acceso a su presencia, la oración. Ahora tenemos el libre acceso, dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. ¿Por qué a veces Dios no obra en nuestros ministerios, en nuestras vidas? Porque no vamos a la presencia de Dios. Queremos ayuda, pero del mundo, de los hermanos, pero menos de Dios. Tenemos, hermanos, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, dice la Biblia. Tenemos la iglesia local, que es columna y baluarte de la verdad. Tenemos, hermanos, comunión los unos con otros, hermanos, para poder edificarnos mutuamente y seguir adelante. A veces estamos buscando más, hermanos, el ánimo del mundo, del inconverso, que de un hermano en Cristo. Y lo único que hacemos, hermanos, es alejarnos más y más y más de Dios. Hermanos, debemos ser capaces, como Pablo y Juan ahí, hermanos, de ver la necesidad que hay en el mundo. Ellos vieron a aquel paralítico y claramente le dijeron, dice que se quedó atento mirándolos, esperando recibir algo. Dijo, ¿qué me irán a dar? ¿Una moneda, o comida, algo? Y les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, eso somos, hermanos, somos canales para que Dios obre en las vidas de los demás. Somos, hermanos, debemos estar disponibles para que Dios obre, hable a los corazones perdidos. Y hermanos, a veces preguntamos por qué no hay resultado en nuestra vida, pues quizás porque no nos ponemos completamente disponibles en las manos de Dios y decir, Señor, aquí están mis talentos, aquí están mis recursos, como he dicho, aquí estoy todo lo que yo soy para que tú obres. Y no quiere decir, hermano, que por el dinero, que por nuestro talento, por lo que sea, van a venir la gente de Cristo, sino que sin nuestra disposición. Dice que en Efesios 4:7, si en Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, ¿verdad? Humillaos ante Dios y luego dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué a veces nuestros ministerios están llenos de ataques del diablo, del mundo, incluso a veces hasta de hermanos? Porque no hemos aprendido a someternos a Dios completamente. No tenemos la humildad suficiente, hermanos, para aceptar a veces cuando estamos mal. Cuando estamos haciendo algo que no funciona y nos aferramos a hacerlo y viene un hermano y hermano, ¿por qué no intentamos? No, así se va a hacer. Hermano, ¿por qué deberíamos ver esas cosas, verdad?
Dice allá en Mateo 9:36, y Jesucristo dice que vio la necesidad y dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué, hermanos, nosotros no tenemos compasión? Y vamos a hablar sinceramente. La mayoría de nosotros, hermanos, nos da igual cómo está el mundo. Sí, está perdido. Son unos borrachos, no entienden, no quieren. Y esa ha sido la excusa moderna en las iglesias. No, están bien duros, no quieren. No quieren hacer caso. No están. No, hermanos, ¿no será que nosotros no tenemos compasión suficiente para ponernos en las manos de Dios y dejar que Él obre? Si somos sinceros, hermanos, muchos de nosotros ni nos importa quién sea salvo, quién no. Tenemos familia que no es salva y no nos importa. ¿Cómo nos van a importar otros que ni conocemos? Y hermanos, esa es la verdadera tristeza hoy en día. Iglesias llenas de gente que no tiene compasión por las almas perdidas. Iglesias de 1,000, 2,000, 3,000 miembros, donde solamente salen 10, 15 hermanos a ganar almas. No hay compasión por las almas perdidas. No la hay. Y hermanos, a veces decimos, ¿pero por qué nuestra iglesia no se llena? Porque no hay compasión. Porque no hay compasión. Y empezamos, es que los hermanos, es que no saben ni presentar bien. No, es que primero, hermano, hay que fijarnos nosotros que hay compasión en mí. Si hubiera poquita compasión en mí, hermano, yo le hablaría por lo menos, hermanos, a mis familiares, a los que conozco, a los que sé que no tienen a Cristo. Y después Dios quizás me dé más compasión para hablarle a otros de Cristo. Muchos, dice el Señor, que los vio desamparados, los vio dispersos, los vio sin pastor, hermanos. No había quien los guiara, como hoy en día no hay quien guíe a la gente a la verdad. No hay pastor, dice ahí la Biblia que los vio como que estaban sin pastor, sin quien los guíe, sin quien los cuidara de los peligros. Como hoy en día, hermano, tanta gente está allá afuera, están en peligro y ni siquiera saben que están en peligro. De muerte, del infierno, del Satanás. Y no lo saben. Jesucristo los vio como sin pastor. No había quien los alimentara, hermanos. Como hoy en día no hay quien realmente esté dispuesto a alimentar a una oveja perdida, a una oveja recién convertida. No hay quien los vio como un pastor, dice como sin pastor, que no tenían quien los curara de aquellas heridas, aquellos ataques de los lobos. Muchas de esas ovejas escapaban, pero quedaban heridas. Hoy en día hay muchos hermanos que han salido de religiones, heridos. ¿Los ha oído? No, yo iba a estos, pero no, hombre, son unos rateros, lobos rapaces, hermanos. Los mordieron, los hicieron garras un rato y están todos heridos. No hay pastores, a veces, hermanos, que los cure esas heridas y les enseñe la verdad. No hay quien los defienda, hermanos. Como pastor, un pastor, hermano, dice ahí, su vida da por sus ovejas. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Y hermanos, David dice que él se enfrentó a leones, a osos, por salvar a sus ovejas.
Y si se da cuenta, hermano, yo cuando escuchaba eso por primera vez, yo decía, no, hombre, ¿yo qué voy a andar enfrentando a un león que se la coma? Yo decía, ¿verdad? Pero hermano, fíjense ahí del amor y el valor de una oveja que tenían para David. Hoy en día, hermanos, no se quiere defender a la oveja que está en peligro, en ataque. Debemos aprender, hermanos, y tener esa compasión que el Señor Jesucristo. Él, ¿de quién nos vino a defender, hermanos? De aquellos que estaban ahí como lobos rapaces, ¿verdad? Engañando, llevando al pueblo al error. Y Jesucristo vino a defender. Y hermanos, cada vez menos hay mujeres, hombres, jóvenes que quieran una responsabilidad. Por eso, hermanos, es importante acudir al llamado que el mismo Señor nos hace allá en Mateo 9:38, donde dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, aún en eso fallamos. No queremos nosotros hacer la obra, el ministerio de Dios, pero tampoco estamos rogando para que Dios mande a alguien a que lo haga. Yo digo, hermano, si tú no lo quieres hacer, pídele a Dios que mande a alguien y Dios lo va a mandar. Porque, hermano, en sí esto es una promesa de Dios. Y, hermanos, estar dispuesto a ser un medio para que Dios obre en la vida de los demás. Fíjese Ezequiel 22, y no voy a acabar. Ezequiel 22:27, hermanos. Ezequiel 22. Versículos 27 al 30. ¿Están ahí? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho, ¿verdad? Y hermanos, hay hoy en día mucho lobo rapaz, ¿verdad? Falsos maestros, obreros fraudulentos. Por eso, hermanos, debemos hacer como dijo allá Isaías en Isaías 6:8, hermanos. Si estamos viendo la necesidad, ¿por qué no decimos, Señor, yo aquí estoy? Él dijo, heme aquí, envíame aquí a mí, ¿verdad? Pero estamos esperando a que otros hagan la obra y estamos esperando a que otros cometan el error para criticarlos. Y estamos esperando a que otros gasten de lo suyo y se gasten ellos mismos, pero nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad? Tenía algunos versículos para comparar ahí, hermanos, pero no los vamos a ver porque quiero terminar. Hechos 9:5 y 6. Pablo atendió el llamado del Señor cuando vio aquella visión y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego le dijo, ¿qué quieres que haga? Sí, hermanos, debemos estar dispuestos a hacer un canal de Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Enséñame en oración, en tu palabra, ¿qué quieres que haga? Háblame y yo lo voy a hacer. Y hermanos, todo con el fin de que solamente Dios sea glorificado. Todo lo que hagamos, ¿no?, tiene que tener un propósito, y el propósito final, después de que Dios nos da la visión, nos da el entendimiento, nos deja ver su voluntad y nos da un claro sentido de dónde quiere que vayamos y qué quiere que hagamos, hermano. Después
de hacer todo eso, hermano, tenemos que aprender a dar honra y gloria solamente a Dios. Porque hay muchos de nosotros, hay mucha vanidad, hermano, hoy en día en las iglesias. No, hombre, yo tengo el mejor ministerio, soy el mejor ganador de almas de la ruta, soy el que más visitantes trae. Soy yo. Hermanos, necesitamos aprender a dar toda la honra y toda la gloria a Dios. Recordemos que servimos a un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, hermanos. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En Salmo 96:3 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Y luego dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y luego añade, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Hermanos, todo lo que hacemos, si tenemos un ministerio que está funcionando, que está avanzando, que está dando resultado, mucho cuidado, hermanos, con atribuirnos algo a nosotros mismos. Porque Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Judas, para cerrar, hermanos, Judas 1:24. Vamos a ver qué dice ahí. Judas, versículo 24. La doxología, ¿verdad?, con la que cierra Judas, y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, qué bendición que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, para la edificación del cuerpo, para la obra del ministerio. Eso es una bendición grande, hermano, porque nos deja ver claramente que es Dios, es la obra de Dios y todo lo ha hecho Dios con un propósito, que Él sea glorificado. Y lo único que está pidiendo Dios, hermanos, es que nosotros nos pongamos en sus manos, que seamos diligentes en buscarle, en oración, en la Biblia, que seamos ese canal que Él quiere usar para llegar a los más perdidos. Que aprendamos, hermanos, a tener compasión, así como tenemos a veces de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros familiares, de los perdidos, hermanos. Y Dios, entonces, quizás pueda hacer algo en nuestra vida, en nuestro ministerio, y podamos realmente salir, hermanos, de ese hoyo que a veces estamos ahí, hermanos, y ¿por qué no funciona? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y puras quejas y puros... Que Dios nos ayude, hermanos.